sea, ya le puse lo del imán. Lo de aquí no, ¿verdad? No, eso ya va integrado en eso. Sí, porque mira, se ve como si no, Como si no existiera. sí, déjame ponerle un algo, mira, que no vayan a estar con error. No, si no, no. No, ¿verdad? No, sabes que es la memoria. A ver si no sale igual. Sí, sí está como transparente, ¿no? Sí, es lo que no me gusta. Otra. Sí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por su asistencia. Protocolo por los indígenas. Antes de iniciar, les voy a rogar poner sus celulares en modo de vibrar, por favor, para no interrumpir la sesión. Debe ser un PowerPoint. Y bueno, en esta ocasión ¿Está más abajo? A ver eso, abramos el protocolo, a ver si. Ah, es que a lo mejor es un PowerPoint. A lo mejor es un PowerPoint. Sí, es un PowerPoint. Ajá. Sí, se ve. En esta ocasión vamos a presentar a todos ustedes el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Y va a ser impartida la sesión por el maestro Aurelio Israel Coronado Mares y por el doctor Leonardo González Torres, de quienes me voy a dar la oportunidad de leer una ciencia curricular de su amplia trayectoria. El maestro Aurelio Israel Coronado Mares es doctorante en psicología por la Universidad de Baja California, maestro en ciencias forenses por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fundador de ciencia aplicada y miembro de la Global Forensic Alliance. Actualmente es el presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Aguascalientes. Se desempeña como perito particular certificado en el Poder Judicial del Estado. Es docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio y por la Academy Behavioral Profiling, así como disertante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es autor junto con Brent Torbey de protocolos de investigación criminal. Participa activamente en acciones de divulgación científica como conferenciante en congresos nacionales e internacionales y ha sido consultor en el diseño y ejecución de programas sociales y comunitarios relacionados con la violencia, consumo responsable de alcohol, educación vial y construcción de ciudadanía. El doctor Leonardo González Torres es argentino de procedencia, pero radica actualmente en México. Comenzó formándose como psicólogo en la Universidad Católica de Cuyo, en Argentina, donde realizó posteriormente estudios de posgrado en psicoanálisis y también estudios de psicoterapia humanista. Su vida profesional ha implicado el ejercicio de la docencia universitaria en Argentina y México desde el año 2007 a la fecha. Además, se ha desempeñado como psicoterapeuta y consultor en procesos comunitarios de empoderamiento y paz en entidades colegiadas de ambos países. Es comisionado de Psicología Comunitaria del Colegio de Psicólogos de Aguascalientes. En 2013 inicia la formación como antropólogo social, siendo a la fecha candidato a doctor en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde realiza una investigación sobre la construcción de procesos de paz en comunidades indígenas. Es investigador especialista en movimientos sociales y no violencia, contando con participación en grupos de investigación en España y México, como también publicaciones de carácter internacional. Pues vamos a darles un fuerte aplauso al maestro Aurelio Israel Coronado Mares y al doctor Leonardo González Torres. Gracias por su asistencia. Es su casa. Bienvenidos, muchas gracias y como ustedes quieran. Qué amable. Adelante. Gracias. Qué amable. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, sí me escucho yo como reverberando. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Otra vez agradecer a la dirección de la Casa de la Cultura Jurídica, sobre todo, y a ustedes por estar acá. No, es un tema que a mí me da mucho gusto compartir con mi amigo Leonardo, porque a pesar de que hemos trabajado en muchos proyectos en conjunto, sobre todo en temas de psicología comunitaria, en intervención relacionado con la prevención de la violencia, estuvimos el fin de semana pasado en temas que no están relacionados con esto, como por ejemplo una certificación en investigación criminal. Él está como más en un área, digamos, comunitaria. Ahí fue donde coincidimos en el trabajo. Estuvimos y
y le quiero que tenga él como más tiempo de platicarles de su experiencia, de su investigación que realizó en Chiapas. Tuvimos la oportunidad de estar con él en una visita a Actial. Ustedes saben lo relevante que es eso con respecto a digamos, a los derechos, a la postura del Estado o a la dificultad de entender el Estado, la relación con las comunidades indígenas, con la violencia. Y bueno, pues ahora estamos acá, hemos hablado en diferentes lugares, en casas de la cultura jurídica, en diferentes protocolos. ¿Alguno de ustedes conoce los protocolos de la Corte? Por ejemplo, el protocolo de niñas, niños y adolescentes, el que se refiere a violencia de género, el que estamos hablando, el protocolo de hoy. Esto es muy importante como entender de dónde es que sale esta preocupación, cómo es que surgen estos protocolos. Bueno, como ustedes saben, no solamente tienen que ver con el nuevo sistema de justicia, sino con diálogos que vienen desde antes, en particular con la aplicación de normatividades, leyes y todos los que van a operar en diferentes niveles los sistemas legales. Los protocolos ustedes se pueden meter, tal cual, Suprema Corte de Justicia Protocolos, googleenlo, y de inmediato el primer resultado es la página donde están todos los que los pueden bajar. Estamos hablando de 13 a 14, 15 protocolos de diferentes instancias. Ayer estuvimos hablando del de niños, niñas y adolescentes, que se refiere a todas las condiciones que se requieren para que un niño participe en un proceso legal, ¿no? De respeto a sus derechos, de entendimiento de las etapas de desarrollo, de los ajustes razonables. En otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo, del protocolo de Estambul, el protocolo de la Corte sobre tortura, que refiere al protocolo de Estambul, etcétera, etcétera. Es decir, un poco lo que yo quiero comentarles es para qué sirven estas guías, por qué están hechas. Primero tendríamos que decidir y tendríamos que hablar sobre una discusión que se está empezando a suceder ahora con el nuevo sistema, que es el carácter vinculatorio de los protocolos. ¿Alguno de ustedes ha oído el término cuando algo es no vinculatorio? Es que es no obligatorio, ¿no? Bueno, perdón, es orientador nada más, ¿no? Y entonces, estos protocolos, bueno, y ahí yo tendría que hacer la pausa y decir, bueno, no todos, por ejemplo, el de investigar con perspectiva de género sí es vinculatorio, sí es, pero no es vinculatorio porque está en la ley, sino porque hay antecedentes ya de decisiones importantes en donde se le ha llamado la atención a una autoridad y se le ha dicho, aquí has cometido un error fundamental, que es proteger esta cantidad de derechos. Efectivamente, los procedimientos no necesariamente son vinculatorios, de hecho la mayoría no es obligatorio, pero eso no quiere decir que se vuelvan obligatorios a la hora de que alguien falle al llevarlos a cabo. Un poco lo que son los protocolos es como un compilado de los parámetros legales, las buenas prácticas, los conceptos centrales de cualquier tema. Es decir, un poco el protocolo es, miren, si queremos abordar un tema deberíamos de abordarlo de esta manera. Entonces cualquier autoridad, y sobre todo nosotros que trabajamos en el área de los peritajes, ahorita les voy a comentar un poco cómo el peritaje antropológico se vuelve central en este tema, o sea, se requieren peritos antropólogos que evalúen, que hagan estudios de carácter cualitativo para poderlos presentar. No puede un experto decir que no hizo, por ejemplo, algo que le sugiere un protocolo. ¿No? Puede decir que sí, ¿no? Puede decir, bueno, pues es que no es obligatorio, bueno, pues entonces no eres un experto, ¿no? Oye, una autoridad puede decidir no llevarlo a cabo. Bueno, pero entonces, ¿cuál fue tu criterio? ¿Que no querías proteger los derechos de las personas? O sea, ¿cómo fue que tomaste la decisión de no hacerlo? Se entiende que no sea obligatorio, se entiende. Es lo mínimo, exacto. Son criterios de discusión, un protocolo son criterios de discusión de una comunidad que le interesa un tema. Y estos protocolos de la Corte tienen ese carácter. Les invito a que los revisen. Algunos están en unas etapas como más primigenias, en donde apenas se está discutiendo como cuáles son a lo mejor los estándares. Ahorita les voy a decir que manejan cómo está ordenado pero otros ya son más específicos, ya hablan de subprotocolos, ¿no? El del que hablamos de niños, niñas y adolescentes, ese ya es el que me parece está un poco más, sí, claro, porque ya tiene más rato, ¿no? Y porque se han hecho, sobre todo en otros países, discusiones sobre los derechos y sobre la participación del niño. Que el de pueblos indígenas no esté, digamos, esté apenas como en esta primera revisión, pues habla de cómo estamos como país reconociendo los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas.
algunos datos como que creo que son importantes para ir contextualizando, ¿no? Hay que entender que el 45% de los habitantes del país en el que estamos están en pobreza. Ya saben que hace poco movieron los datos, ¿no? Como para que gente dejara de ser pobre de inmediato, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a moverle, como cuando le movieron de la obesidad, ¿no se acuerdan? Hace como unos 6, 7 años, acabamos con muchos gordos, ¿no? Entonces dijimos, no, vamos, ya no está, es tantito, entonces lo movieron y entonces ya no hay tantos pobres. ¿Eso es según quién? 45.5%. Ese es el Consejo Nacional, es INEGI, perdón, es el INEGI, 45% estamos hablando de 60 millones de pobres. Se está quedando corto porque otros dicen 80 millones de pobres. 80 millones de pobres. Ahora bien, lo importante de este dato es que el 45%, vamos a pensar ahora en un 60, en un 50, vamos a ponerle así 55, es distinto cuando se habla de la población indígena. Cuando estamos hablando de la población indígena y pensemos ese mismo sesgo para arriba, o sea, si le vamos a poner el sesgo al otro hay que ponérselo a este, el 72% de la población indígena está viviendo en pobreza. Pero lo importante acá de este dato, obviamente, es mostrarnos una desigualdad fáctica, o sea, no es algo que tengamos que discutir, imaginarnos, es algo que está sucediendo. Esto se relaciona también, obviamente, con condiciones alimentarias, con condiciones de vivienda, y lo interesante de esto, y esto yo creo que ya sería una discusión aparte con algunos otros especialistas, es que lo raro es que el único porcentaje en donde no estamos, donde estamos en el mismo nivel, digamos, la población indígena de los que viven en las zonas urbanas y que no se identifican como indígenas, es la salud. El 20% de la población mexicana se encuentra en 20% con salud precaria y los indígenas están en las mismas condiciones. Pero investigaciones de carácter cualitativo muestran que los indígenas no tienen acceso a servicios de salud básicos, como por ejemplo los que tienen que ver con el parto. Entonces indígenas acaban teniendo, recuerden todos estos casos, en patios, acaban dando a luz porque no se les da acceso a los lugares pues, para hacerlo, los hospitales. Fíjense, están en un estado de salud similar al de nosotros a pesar de todas las condiciones a las cuales se les somete. Cuando hablamos de pobreza extrema, y esto es importante, aquí hay un tema, un dato que hay que tener en cuenta. Se habla de pertenencia, rasgos estructurales. ¿Qué es un rasgo estructural? Hay personas que se identifican como indígenas pero hablan español y que viven en situaciones urbanas. Cuando se habla de rasgos estructurales estamos hablando de personas que viven en comunidades que estructuralmente están organizadas de la misma manera, digamos, de lo que étnicamente se ha hecho, ¿no? O sea, que viven en sus propias comunidades. Cuando hablamos de esos, entonces ellos son los que con más frecuencia están en pobreza extrema. Un poco se han hecho estas correlaciones, es decir, entre comillas, entre más vives en las condiciones en las que se suele vivir un indígena, menos acceso tienes a tus derechos básicos. Entre más te acerques a la urbe y trates de despojarte de tu identidad indígena, menor digamos, probabilidad de que pierdas tus derechos, pero sigues estando en ese 72%. En concreto, nos llevamos los derechos a los lugares en donde ellos se reúnen y donde siguen sus costumbres. Dígame. Es que no están ni allá ni acá esos derechos. Claro. O sea, desgraciadamente, en nuestro pueblo lo que falta es identidad. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando es la cuestión de… Le van a pasar para que lo alcancen a… perdón, gracias. Sí, maestro, lo que comentamos es que lo que nos falta al pueblo mexicano es identidad, ¿sí? Cuando es el día de Cristóbal Colón, somos bien allá europeos. Que bueno, ya no, ¿verdad? Ya por fortuna ya no se celebra, ¿no? Pero antes sí, me acuerdo, cuando yo era niño lo celebrábamos mucho. Bueno, no íbamos a clase. Y cuando celebran que le quemaron los pies a Cuauhtémoc, somos bien indígenas, claro, ¿no? O sea, entonces no hay un concepto de identidad del mestizaje, claro, ¿sí? Que es lo que realmente somos en la población, ¿sí? Claro. Sin embargo, mientras menos mestizo se sea, menos derechos se tienen. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se están restringiendo más cada vez los aspectos de bienestar.
y Exactamente. de libertad del ser humano que vive en las comunidades indígenas, ¿no? Claro. Sí, inclusive de los que vienen de las comunidades indígenas a la ciudad, ¿sí? a la civilización, ¿sí? Son excluidos, son marginados, son hostigados por las autoridades, son los que venden en los cruceros, son los que pretenden darle un mejor nivel de vida y de educación a sus hijos, y sin embargo siguen siendo hostigados y peor, ¿no? Sí, y es un tema también que tiene que ver, y hay que decirlo, con la discriminación, con el racismo. Somos un país que le cuesta trabajo entender problemas tan severos como el racismo, ¿no? Un racismo que probablemente, no sé, yo espero que la siguiente generación sea capaz de vernos a nosotros y vernos con la lupa que se nos debe de ver como una generación que apenas empezó a darse cuenta de las diferencias estructurales que, como tú bien dices, no están dadas porque hay mucho discurso cultural con respecto a que, bueno, es que así están. Ahorita voy a hablar del tema de usos y costumbres, por ejemplo, ¿no? Como casi siempre que se habla de usos y costumbres se habla de manera despectiva. O sea, no se habla para hablar de la justicia, del derecho a organizarse, del derecho a la consulta, sino como para decir, no, pues es que aquí hay este mito del primitivo, que como tiene sus usos y costumbres, viven en la impunidad. Y un poco sin verse a cómo todo este sistema en el que vivimos nosotros penal, y todo esto se vive en una impunidad no solamente más profunda, sino que se utiliza para aplastar al otro. Eso yo creo que es un tema que va a ser como un poco lo que quiere el protocolo, es recordarle al juzgador, recordarle a los participantes, recordarle a los operadores, que a lo que nos estamos enfrentando no solamente es un problema de una diferencia, sino como hay ciertas creencias y discursos en los que nosotros vivimos y que nos cuesta trabajo entenderlo. Y esto se refleja en la justicia. O sea, este es un dato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los visitadores, cuando vienen, lo que hacen es, la mayoría de los indígenas que se encuentran en condición de cárcel, no se les ha hecho un juicio justo. Incluso hay unos reportes en donde se habla de la detención, y la mayoría de los, fíjense, la mayoría de los motivos de detención era actitud sospechosa. Actitud sospechosa. ¿Qué es una actitud sospechosa? Básicamente nada, ¿no? Es muy subjetivo, y ese es un problema obviamente que se da mucho en lo que estamos viendo en general, las detenciones arbitrarias, pero con las detenciones indígenas aumenta muchísimo. El poder, porque es la capacidad de detener a alguien. Y aquí tenemos que hacer este paréntesis. Las detenciones, como se están haciendo de manera general y como se nos ha anotado en diferentes visitadurías, tenemos un problema muy severo en México en cómo nosotros entendemos cuándo se le van a retirar o se le van a suspender los derechos a alguien. Es decir, se hace al por mayor. Y la actitud sospechosa es una manera de justificar detenciones que no fueron de acuerdo a la legalidad y que en realidad por actitud sospechosa no te deberían de detener, pero vamos a suponer que te han detenido porque has hecho como actitud sospechosa. El problema es que luego ya cuando están ahí no se les hace un juicio justo. Un juicio justo tiene que ver, y aquí ya en el mismo protocolo, sobre todo en la parte, les recomiendo que vean la parte de los principios generales, ahí vienen como sugerencias muy concretas a los operadores de qué hay que hacer. Algunas que les quiero comentar, antes de darle la palabra al doctor, por ejemplo, son las que tienen que ver con el idioma, ¿no? Que es como la más básica que se nos ocurre, ¿no? O sea, deberían de tener un juicio en el idioma de la persona, pero esto no solamente es para las personas que no hablan español, es decir, hay personas que no hablan español y hablan la lengua de su pueblo, pero también hay personas que hablan español y hablan la lengua de su pueblo. Tienen que hablarlo en los dos, él tiene que tener acceso a los dos, porque un poco es como, bueno, yo un poco mastico el inglés, pero ya imagino yo estar en un juicio donde todo esté en inglés. Una cosa es darme a entender y otra cosa es estar en un juicio donde por una cuestión importante técnica no estoy entendiendo bien, hasta una cuestión cultural, ahí es donde me puedo perder. Pero piénselo no solamente en cuestiones de idioma, el protocolo habla también de que las personas que lo van a defender deben de también tener el conocimiento adecuado sobre la cultura de las personas, es decir, no solamente son intérpretes, sino son personas que le ayudan al detenido a que entienda y que sepa, por ejemplo, cuáles son
las condiciones culturales en las que vive y cuáles son los derechos especiales que tienen esas personas. Ya estamos empezando a darnos cuenta de lo que el protocolo está pidiendo, que es un derecho, no es un privilegio, va a costarnos un poco de trabajo, porque requerimos entonces personas interesadas en estos temas, que se capaciten, que entiendan obviamente sobre la lengua, pero sobre todo que tengan la capacidad de traducir las cuestiones de los sistemas. Ya hay algunos esfuerzos, por ejemplo, allá en Quintana Roo, me tocó en algún momento conocer a un ministerio público que ya estaba facultada en un lugar cerca de Bacalar para hacer juicios tomando en cuenta las consultas, porque vivía en un pueblito muy pequeño. Les cuento muy rápidamente la anécdota que yo tuve la oportunidad de recibir por parte de ella, que el primer juicio que tuvieron fue de una persona que se metieron a su casa a robar. Se metieron a la casa a robar, llega el dueño de la casa, lo ve y pues grita, no sé, llega la policía y se lo lleva, y entonces, según los usos y costumbres de ahí, lo primero que se tiene que hacer es, se le tiene que preguntar a las personas, digamos, a las autoridades, si tienen que estar presentes para que ellos avalen una especie de mediación que se está dando, y el Ministerio Público tiene que promover esta mediación y cuidar y sistematizar lo que esté sucediendo alrededor. En este procedimiento cada uno tenía que hablar como pues lo que había sucedido, y la persona, el señor, decía él que cuando le preguntan, hay un momento como que le preguntan, bueno, ¿usted qué quisiera, no? ¿Qué quiere que le arreglen, no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Él lo único que decía era que estaba muy asustado. Le acusaba, le dice, es que me asustaste mucho cuando entré a mi casa, estaba muy asustado. Entonces le dice, bueno, ¿pero qué quiere? Pero fíjense esta diferencia cultural, ¿pero qué quieres? O sea, lo que estamos buscando nosotros es que se arregle el problema, no que lo que el señor quería era que se hable lo que le pasó, que estaba es que una persona grande y estaba muy asustada. No sabía él tal vez, y eso ya es algo que dialogamos ahí en esa ocasión, expresar la sensación de inseguridad que le quedó de haber vivido eso. Él no sabía cómo arreglar esa sensación de inseguridad porque precisamente estaba muy asustado, pero él no podía dejar de repetir, es que me asustó mucho. O sea, no era, me estaba robando cosas, no era, te metiste a mi casa sin permiso, que eso es a lo mejor lo que en nuestra cultura sería lo primero que pensaríamos, ¿no? Porque alguien se mete con mis cosas, porque la idea de propiedad privada es una idea pues propia de cómo vivimos. Si no era, me asustaste, me quitaste esto que es mi seguridad y mi sensación de bienestar. Entonces al final llegaron a un acuerdo y bueno, la persona que le estaba robando, fíjense, era un asunto de trabajo comunitario y le tenía que remunerar a la persona arreglándole cosas y trabajos, creo que tenía ahí un taller de alguna cuestión así. A eso se refiere esto que por último les comento, para que como que comencemos, que creo que esto es central, es lo que se suele conocer, el tema de los usos y costumbres. Es importante, el tema de los usos y costumbres no implica impunidad, y todo juzgador lo sabe, nada más que en el diálogo común se suele utilizar así, ¿no? Bueno, es que los usos y costumbres, bueno, incluso dicen, bueno, es que los usos y costumbres. No, los usos y costumbres suponen el entender las personas que vamos a juzgar, el saber que a lo mejor un tipo de pena que nosotros queremos imponer desde el lugar en donde estamos, que se supone que dialogamos ese tipo de penas en el mundo en el que vivimos, no va a ser lo más adecuado para esa comunidad. El atenuar, por ejemplo, algunos tipos de violencia para poder entender que son partes, pero atenuar no significa impunidad, pero sobre todo atender a la víctima y tratar de ver cuáles son las condiciones específicas, sobre todo culturales. Otro tema que se suele hablar muchísimo y que creo que es relevante y que se va a empezar a desarrollar es el consultar a los pueblos indígenas cuando alguna cuestión les afecte. Algunos informes hablan de que algo que les está afectando de manera muy importante es la intervención, o sea, no son conflictos internos, sino es conflictos de compañías que van y les ponen, van y utilizan sus tierras, y luego empiezan conflictos de que ellos quieren defender sus tierras y luego se les criminaliza a estos activistas. Ustedes han visto varios ejemplos en los últimos meses, ¿no? Asesinatos, porque son compañías internacionales, o sea, son compañías, ¿a quién vas a juzgar? O sea, llega una compañía, platicaba con Chacel el tema de las compañías que llegan de soya, que están llegando ahora a Yucatán, y que empiezan a tomar terreno y que empieza un asunto de primero de consulta, pero ha habido otros ejemplos en donde supuestamente hay consultas, pero estas consultas son totalmente manipuladas y organizadas. El protocolo ya nos dice, no, es que te tienes que asegurar de que cualquiera de estas decisiones donde supuestamente hubo una consulta hay que revisar cómo se hizo.
En concreto, hay que partir de que las diferencias estructurales son casi insalvables. O sea, nosotros tenemos que pensar cuando hubo algo que afectó a un grupo indígena, lo primero que tenemos que decir, aquí algo salió mal. Pues es decir, aunque los indígenas dicen, sí, pues sí, que nos pongan aquí, sí está bien. Hay que revisar bien cómo es que se hizo, porque hay una alta probabilidad de que hubo manipulación. Entonces las autoridades están obligadas a revisar esto de manera adecuada y que se haga una consulta como se debe hacer. En psicología comunitaria lo que siempre decía Leonardo es, cuando vamos a hacer consulta, cuando vamos a hacer reuniones comunitarias, no solamente hay que escuchar los que siempre levantan la voz. Es una regla, ¿no?, de las consultas comunitarias. Siempre hay gente que habla más que los otros. Los que están callados y hasta atrás, esos nosotros tenemos que promover que hablen, que digan, porque ellos son los que van a tener información que obviamente que los que siempre hablan no quieren que se diga. Y en las comunidades, recuerden, por estas diferencias estructurales, muchas compañías, muchos juzgadores se pueden aprovechar de ello. En concreto, el protocolo recomiendo mucho que le den una revisada. Vienen muchas sugerencias, todavía no llegan al punto de lo operacional, de decir, esta sugerencia es esto y se tiene que hacer así, o revisa este otro protocolo, pero creo que para allá vamos. Quisiera pasarle el uso de la voz a Leonardo para que nos platique un poco más, para dar un poco más de contexto con respecto a las condiciones de los pueblos indígenas, con respecto a la justicia y sobre todo el acceso a sus derechos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Yo creo que con este se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Bueno, en principio, gracias por la invitación. Creo que durante mucho tiempo los académicos hemos estado separados de, digamos, el resto de la sociedad civil, tratando algunos temas como estos, por ejemplo, de un modo bastante aislado, de manera aislada, ¿sí? Entonces yo creo que es importante, o quisiera yo comenzar diciendo que agradezco la oportunidad, la invitación a la Casa de la Cultura por dos razones. Una es porque esto nos da la oportunidad para discutir un tema que es importantísimo en México y que se discute, y se ha discutido muchísimo, ¿sí? Pero se ha discutido en foros herméticos, ¿sí? No necesariamente a propósito, herméticos, sino que por no haber tenido tal vez una capacidad de sinergia entre la sociedad civil y la academia, se ha perdido esa posibilidad de discusión pública y sobre todo discusión civil de estos fenómenos. Eso es una, y me parece muy, muy importante este espacio para discutir este problema, que, como lo mencionaba Aurelio recién, y como también lo voy a enfatizar yo, es un problema que lejos de ser muy puntual y muy concreto, es un problema que tiene muchas aristas y que involucra a otros problemas. Es decir, es un problema que da cuenta de problemas diversos de México y de Latinoamérica, y que en el caso indígena se ven amplificados, se ven exponencialmente, pero no significa que sean privativos de los indígenas. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, también me siento muy contento por estar aquí con Aurelio, porque como dice él, nosotros hemos trabajado mucho en muchas cosas, ¿no?, que tienen que ver con la prevención, con la educación, y creo que hoy la oportunidad es muy buena porque estamos tocando, como decía, un tema transversal, un tema que no se toca, y creo que es importante que el protocolo nos sirva como un llamado a atención. Ahora vamos a hablar de eso, pero también una excusa para empezar a pensar en que hay que hacer algo con esto, y que México está muy retrasado en ese hacer algo con respecto a otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Bolivia, como por ejemplo Perú, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, quisiera comenzar hablando de qué es, o qué entendemos por un indígena, ¿sí? Nosotros hablamos mucho de indígenas, pero yo no sé si está muy claro a qué nos referimos, ¿no? La historia de la... Probablemente no, ¿no? Bueno, pero la historia de la palabra indígena ya de por sí da cuenta de
de una dificultad para comprender o para acercarnos al conocimiento de lo que es un indígena. Bien, en principio, digamos que los pueblos indígenas se llaman a sí mismos pueblos originarios. La palabra indígena es una palabra que implica una confusión propia de la conquista de América, donde se le pone un nombre a determinadas personas que vivían en un lugar y que eran, digamos, los primeros pobladores, con una serie de costumbres bastante diferentes a las costumbres, digamos, en este caso españolas o francesas o europeas, ¿no? Entonces, una persona de los pueblos originarios tiene que tener algunas características para ser tal persona. Eso me parece esencial porque si no, no vamos a entender bien de quién se está hablando, ¿no? Entonces, en principio, alguien para ser de los pueblos originarios tiene que tener un vínculo familiar con los pueblos originarios, es decir, con personas de comunidades de pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, si yo soy hijo de un tzotzil, ya tengo una de las características para ser parte de los pueblos originarios, pero no porque a mí se me antoje, voy a ser parte de ellos, ¿no? Esa es una. Otra, debe haber una adscripción y una aceptación de la persona de pertenecer a esos pueblos originarios. Y es lo que comentaba Aurelio recién. Hay muchas personas que vienen de papás que son indígenas, pero que no se consideran a sí mismos indígenas. Y no podemos tratarlos como tal, ¿sí? Porque no se consideran así. Entonces esa es la segunda característica, considerarse como tal. Y en tercer lugar, esta es la característica como, digamos, etnológica del asunto y es vivir como tal, ¿sí? Si yo no vivo como una persona de los pueblos originarios, si yo no vivo según esos usos y costumbres, entonces pues no soy alguien de los pueblos originarios, ¿sí? Bien, dicho esto, entonces, creo que ya puede haber un poco más de claridad sobre de quién estamos hablando, ¿sí? Quisiera empezar también señalando que así como las personas de los pueblos originarios tienen una concepción de sí mismos y de quiénes son, también hay una concepción del no indígena sobre el indígena. Acá vamos a hablar en general. Y voy a tocar este tema de la concepción que tenemos como pueblo sobre los indígenas, porque esto va a influir directamente en la legislación que se hace sobre los indígenas. Entonces, permítanme ser un poco más puntual sobre eso. La ley, la legislación, busca regular conductas entre individuos. Pero esa regulación de la ley se apoya sobre una manera de entender cómo funciona el mundo. ¿Sí me explico? Es decir, la ley no existe en un mundo platónico, allí, en el mundo de las ideas, ¿sí? Sino que existe aquí. Y la ley es construida por los hombres. Y las leyes se construyen, como decía, para regular conductas. Y eso depende, obviamente, de la concepción que tengamos del mundo. He ahí el primer problema con los pueblos originarios. Es decir, no tenemos la misma concepción del mundo, ¿sí? El segundo problema es que vivimos en un mismo territorio, ligado por una frontera que determina un país, ¿no?, dado. Entonces, esas son las dos características que hacen que esto sea un problema. Es decir, somos personas con diferentes modos de ver el mundo que viven en un mismo país. Y ahí hay una transpolación, porque en realidad hay dos cosmovisiones, pero hay una sola ley. ¿Se entiende lo que digo, no? Bien. Eso ya siembra el escenario para no solamente el conflicto, sino también diversas acciones, como es el mismo protocolo, que intentan incidir en el conflicto, del cual ahora voy a hablar, que hay con los pueblos originarios. ¿Sí? Entonces, uno, como decía, tenemos que tener en cuenta qué es ser alguien de los pueblos originarios. Dos, tenemos que tener en cuenta como desde dónde proviene o cuál es la estructura que provoca este conflicto, ¿no? Y yo reitero, eso tiene que ver con dos cosas muy puntuales. Vivimos dentro de la misma frontera que determina una nación, pero tenemos dos cosmovisiones diferentes del mundo. Y como la ley depende de la cosmovisión del mundo, entonces hay un problema con la legalidad. En segundo lugar, habría que hablar que ese problema entre la legalidad del indígena y la legalidad del no indígena, o del mestizo, por así decirlo, como decían recién, se asienta sobre
un concepto filosófico que que voy a tomar para explicar esto, que es el poder de las miradas. Voy a explicar un poco eso, ¿sí? Planteémonos la siguiente pregunta. ¿Qué importa más a la hora de tomar decisiones en México? ¿Cómo se ven los indígenas a sí mismos o cómo ve el Estado al indígena? Pregunto. ¿Qué importa más? Bueno, aquí la cuestión fundamental es como ejemplo, las expresiones vertidas por el señor Córdoba, que fue presidente del INE, en relación a un paisano aquí de nosotros, sí, que decía, bueno, pues nosotros somos indígenas. Ajá. Y él se burlaba en una llamada bueno, una conversación telefónica que grabaron, ¿no? Ujú. Ahí está el resumen de cómo ve mucha gente, o vemos mucha gente al autóctono, al natural, ¿sí? Pues en tono de discriminación. Para empezar, como decía el maestro Aurelio, la discriminación, ¿sí? Él es menos que yo porque no tiene acceso ni a la escuela, ni a mis pensamientos, ni a mi lógica, ¿sí? Ni a mi cosmovisión, Sí. ¿sí? Ujú. O sea, él ve la vida de una forma diferente, ¿no? Ujú. Yo veo la tierra como una forma de en determinado momento de adquirir riqueza, Sí. y hay algunas comunidades autóctonas que la ven como madre de ellos, ¿no? Ujú, O sea, ujú. Sí. una visión totalmente diferente. Bien, ¿y cuál es la visión que domina a la hora de tomar decisiones sobre las mismas comunidades? Bueno, pues el grupo que está en el poder propiamente no es el autóctono o el indígena, ¿no? Exacto, ¿Quién es el que está en el poder? Bueno, pues el mestizo, que no se siente mestizo siquiera, exacto. ¿sí? Se siente inglés, se siente, bueno, pues ya veremos Fox, ya veremos, Sí. etcétera, ¿no? O sea, pues, ¿para qué nos metemos en broncas? Pero aquí quien hace la ley, ¿sí? Es el vencedor. Por eso yo estoy de acuerdo ahí en parte sí, con el aspecto de conquista, pero en parte no, porque no fue una conquista, no ha sido una conquista, ha sido una ocupación y un ejercicio de poder sobre los que no Ujú. tienen voz, ¿no? Ya. Hasta el 94 que empezó a tener voz en Chiapas, ¿no? Pero a partir del 94, y coincido, a partir del 94 comienza un proceso diferente en el cual la estigmatización histórica de los indígenas se vuelve algo oficial y legal, ¿sí? Pero vamos a hablar de eso. Cuando hablamos de que la conquista es un proceso ininterrumpido, yo me refiero a que para los indígenas, para las personas que viven en las comunidades, la conquista no ha terminado. Eso es el primer punto que hay que entender, ¿sí? Es el primer punto que hay que entender. Yo creo que difícilmente un indígena crítico, ¿sí?, un indígena de Chiapas, de Oaxaca, consideraría que los problemas que afectan hoy a México son problemas contemporáneos. Ellos dirían, son problemas históricos. Desde que el hombre blanco llegó a México, nosotros tenemos problemas. Y esta es la continuación, de hecho lo dicen los zapatistas así, literalmente, esta es la continuación de un proceso de saqueo del país. Ahora, yo quiero problematizar esto profundamente. El problema no es que los malos estén allí en el gobierno, el problema es que nosotros somos los malos. Entonces, de eso quiero hablar hoy, ¿sí? De cómo la cultura va produciendo la estigmatización. Entonces, decía recién, hay una lucha de miradas. ¿Cuál es esa lucha de miradas? Esa lucha tiene que ver con que nosotros no vemos a los indígenas como se ven ellos mismos. Ese es un primer problema. La mirada o la manera en la que se ha contado la historia de los indígenas es una historia a la luz de la mirada del mestizo. Entonces, los libros de texto donde a los chicos indígenas de Chiapas se les enseña qué es un indígena, están escritos por mestizos.
Y los chicos cuando leen, yo he estado con esos chicos, ¿sí? Lo ha comentado Aurelio, pero si quieren les comento un poco. Yo he estado trabajando con personas indígenas durante algunos años, ¿sí? Entonces, en esos libros de texto se le explica al indígena, la SEP le explica al indígena lo que es ser un indígena. Y los niños se ríen, obviamente, ¿sí? Se ríen como quien ve, digamos, se ve caricaturizado a sí mismo, ¿no? Y por supuesto que ellos se ríen también porque dicen, pues, ¿cómo pretenden que nosotros tomemos en serio, ¿no? Esto? O como que creamos en un proyecto de desarrollo de este tipo. Es una basura, ¿no? Bien, entonces primer punto, hay una lucha de miradas. Y en esta lucha de miradas parece que la mirada que siempre ha ganado es la mirada, ¿no?, del no indígena sobre el indígena. Es decir, esta mirada es la mirada del Estado-Nación. Esta es la mirada de, digamos, la nación incluyendo al indígena en una explicación del indígena. Y este es el gran problema al que nos enfrentamos, que en México nadie le ha preguntado a los indígenas qué quieren, ¿sí? Entonces, siempre se han desarrollado políticas, digamos, hacia los indígenas, pero no hay una pregunta directa hacia los pueblos originarios sobre qué es lo que necesitan, ¿no? Esa es la segunda cuestión que quiero decir como introducción, ¿no? Y en tercer lugar, me gustaría hablar de una hipótesis, ¿sí? ¿Y qué es la hipótesis de que los seres humanos vamos todos juntos en una misma evolución desde el salvajismo a la civilización? Entonces permítanme hablar de eso para que se pueda entender lo que voy a decir después. Fíjense, Sarmiento, un paisano mío, yo soy argentino, Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que nació, por cierto, en San Juan, donde nací yo, tiene un libro que se llama Facundo, Civilización y Barbarie. Entonces, en el libro de Facundo, Sarmiento explica por qué es importante que la Argentina evolucione desde la barbarie, que significa el ser indio, hacia la civilización. O sea, Sarmiento entiende la civilización como Europa, ¿sí? Eso, Europa es la civilización, la barbarie es el mundo indígena. Y dice, acá hay de dos sopas, o nos civilizamos o seguimos siendo bárbaros. Entonces, si se fijan, la visión de Sarmiento es una visión, digamos, muy dicotómica, ¿no? Es o todo o nada. Bueno, pues esa es la visión que durante mucho tiempo hubo en México, ¿no? Es la visión de debemos tomar al indígena y convertirlo en algo que no sea un indígena. Y ese es el desarrollo. Entonces, esa es la tercera cuestión que quiero decir. Cuando se plantea que los pueblos originarios desde el Estado-Nación necesitan mayor desarrollo, lo que se está planteando en el fondo es que tienen que dejar de ser indígenas. Ese es el gran problema con el desarrollo. ¿Sí me explico? Que el desarrollo tiene un costado racial en el discurso mexicano. ¿Sí? Mexicano. Entonces, digamos que en esa manera de entender el mundo indígena, durante mucho tiempo se ha puesto a los indígenas del lado de la barbarie, ¿no? Y al hombre blanco del lado de la civilización. Decía alguna vez un amigo, no me acuerdo si era algún amigo nuestro o alguno que conocí en otro lado, pero decía, no hay nada peor, o sea, no hay una situación peor en la que puedas estar en México que ser indígena y ser mujer. No hay nada peor que eso, o sea, lo podríamos agregar y discapacitado, o sea, sería lo peor. Y no hay nada mejor que te pueda pasar en México que ser hombre y blanco. Y mientras más blanco, mejor. Entonces, yo quiero plantear esta hipótesis racial y quiero decir que esta hipótesis se corresponde con esta hipótesis del continuo, de la civilización versus la barbarie. Ser civilizado es ser blanco y ser varón. Y ser bárbaro es ser indígena, ¿sí? Y ser mujer. Esto ha sido así durante mucho tiempo. Habría que preguntarnos si esto está cambiando. Bueno, eso vamos a hablar ahora. ¿Sí? Usted menciona a Facundo Domingo Sarmiento. Faustino. Usted menciona a Faustino Domingo Sarmiento. Él tiene una expresión muy interesante, no sé si nos la pudiera interpretar o explicar. Él menciona que el hombre blanco es una pesada carga para el pueblo primitivo u originario de cada una de las naciones.
Ujú. porque refiere la gran matanza que incluso fue mayor a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ujú. Sí, y entonces en una de sus expresiones es lo que él comenta. De hecho es un énfasis que él hace en alguna de sus obras, perdón, no recuerdo cuál es, pero dice, el hombre blanco es una pesada carga. Sí. Bueno, a ver, eso sería bueno, voy a intentar hablar de eso como para explicar esto, ¿sí? Sarmiento fue un liberal. Sarmiento fue un liberal. Sarmiento estaba de acuerdo con que las personas debían debían expresar sus opiniones, ¿sí? Que no debieran estar como, digamos, con este grillete, ¿no? De la religión o de las costumbres tontas, ¿no? Injustificadas. Y siempre entendió que aspirar a ser Europa no era aspirar a ser, digamos, toda Europa, sino específicamente Francia, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, hay que entender que Sarmiento era un darwinista social. Es decir, el darwinismo social es una teoría, ¿no? Digamos, sociológica e inclusive antropológica que afirma que hay una evolución diferente en los diferentes grupos y culturas. Es decir, que hay culturas y grupos más evolucionados que otros, ¿sí? Esa era la tesis central de Sarmiento, por la cual pensaba que la civilización era más deseable, o más bien que Europa era civilización y que el mundo indígena era barbarie, ¿no? Desde la antropología crítica, bueno, hoy por hoy, obviamente que no estamos de acuerdo con eso. O sea, nosotros sabemos perfectamente que no hay tal cosa como el darwinismo social, que lo que aplica para el mundo de las especies es bastante cuestionable y en el campo de la cultura más aún, ¿sí? En el caso puntual al que nos estamos refiriendo, yo creo que lo rescatable o lo que permite alguna reflexión por parte en relación al caso de Sarmiento es que la mirada del hombre blanco es la mirada importante para el Estado-Nación a la hora de ver al indígena. Es decir, que el Estado-Nación ve al indígena a través de los ojos del hombre blanco. Y puedo enfatizarlo más. El Estado mexicano ve a México a través de los ojos del hombre blanco. Es decir, México se piensa desde el Estado mexicano, México se piensa desde la mirada, pudiéramos decir, de Estados Unidos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, que no es el único, ¿sí? Bueno, pero sí, eso tiene que ver con una historia, ¿sí? de la que pretendo hablar. Decía recién que hay una lucha de miradas y que en esa mirada, la mirada, digamos, del indígena, está reducida por esta otra mirada, que es la mirada de los países del primer mundo, ¿sí? Con la cual México se identifica y a la cual México pretende llegar, ¿sí? No solamente el Estado, sino la gente en general. Esto ha implicado algunas cosas y quiero hablar también de eso como para que se pueda entender, como decía, sí. Ahí. Ujú. Digo, nada más para que no cierre el tema, con otro de sus paisanos, que es José Pablo Feynman, Ujú. que señala que el hombre blanco va en el tren de la civilización llamado Europa, y nosotros, Latinoamérica, y ahorita llama la atención por la mirada del hombre blanco mexicano, que la verdad es un fracaso porque nosotros viajamos en un tren que va por la vía latinoamericana. Y entonces, la mirada del hombre blanco europeo realmente no es la misma mirada del hombre blanco mexicano, porque nosotros, por mucha mirada de hombre blanco que tengamos, viajamos en un tren que se llama Latinoamérica. Ujú. La civilización europea, la verdad es que no nos va a prestar sus vías, ni mucho menos nos va a dejar subir a sus vagones. Nada más para cerrar el Sí, círculo sí. con Sí. el autor que menciona usted. Está bien. Sí, bueno, yo diría que esto habría que pensarlo seriamente. Yo no sé si México va, o sea,
históricamente sí, México ha ido de la mano de Latinoamérica. Pero a partir de la década del 92, sobre todo con las reformas de Salinas de Gortari, México deja de estar como en ese discurso latinoamericano y pasa a un discurso diferente, ¿no? Que es el discurso de somos norteamericanos nosotros, ¿sí? O sea, nosotros no somos peruanos, ¿sí? Nosotros estamos en el norte. Bueno, en fin, ¿no? Sí. Como chilenos, como todo el resto de Latinoamérica, porque al fin y al cabo estoy viendo que tratamos de igualar otras posturas de varias partes del mundo y al fin y al cabo no tenemos una en concreto. Y además son los demás que están triunfando, los demás países, es porque intentaron, fracasaron y fueron buscando la fórmula del éxito y la están encontrando y están haciendo su lucha. Y nosotros no podemos llegar y copiarles porque al fin y al cabo ellos son diferentes a nosotros. No lo estoy diciendo de manera racista, lo estoy diciendo de manera, digamos, en tiempo y en conocimientos que nos compartimos las mismas, digamos, ellos si mejoran, digamos, el caso de Asia que tiene trenes súper veloces, nosotros no podemos tener eso en México. ¿Por qué? Porque tampoco es tanta la distancia que recorremos, entonces no vas a copiar ese sistema, no vas a implementar eso. Tenemos otras necesidades como país y nosotros deberíamos de buscar cómo solucionarlas, pero nosotros mismos como mexicanos, y yo pienso que cada país, dependiendo de su necesidad. Ok. Sí, sí. Yo quisiera hacer así como un paréntesis que creo que es muy interesante, bueno, que me interesa mucho porque es algo que hemos discutido mucho con Leonardo. Él mencionó sobre el darwinismo social. El darwinismo social supone que el mundo social funciona igual que el mundo natural. El mundo natural, y de hecho no lo dice Darwin, hay una frase de Darwin al final del Origen de las Especies donde dice: cuán grande es nuestro pecado, empieza a decir, si las desigualdades de nuestro mundo no son resultado del mundo natural, sino de nuestros caprichos e intereses, ¿no? Porque la idea es como de que todos los países estuvieran así puestos juntos y de pronto un país le empieza a ir mejor y los otros les va menos peor, les va peor, y entonces decimos, es que que le va bien, ¿por qué será, no? Entonces todos los europeos traen la idea de que, oye, hombre, Europa, qué bien que están, ¿no? O sea, todo lo que piensan y todo lo que hacen, ¿no? Y luego hay revisionistas que dicen, bueno, ¿y todo lo que nos deben cuando nos esclavizaron? O sea, todo lo que se esclavizó a Latinoamérica, todo el oro que se robó y todo lo que se lo llevaron, cualquier país que esté así como muy bien y que han explotado a otros. Es que, a ver, no se nos olvide eso, o sea, el sobreuso y la explotación es la que hace que unos sobresalgan y otros no. No es que estén muy bien, es que están explotando a otro. Estamos hablando pues, y hay un tema central que yo creo que Leonardo está apuntando muy bien, es el tema del poder. Ese es donde estamos, no son las Olimpiadas, pues no, de pronto, bueno, ahora las Olimpiadas como nunca han hecho este tipo de reflexiones, ¿no? Bueno, ¿por qué Italia con tan poquito gente le está yendo mejor en el medallero que México, ¿no? ¿Por qué Cuba? Y entonces decimos, no es cuestión racial, olvídese eso, ya son otras cuestiones que son las que están apuntando hacia otros lados, ¿no? Entonces no se trata como de comparar países, hay explotación, pues, ahí está el poder. Sí. Bueno, coincido que Gabriel lo pone sobre la mesa directamente, ¿no? Y me parece que efectivamente también, digamos, la mirada que en México se tiene sobre el progreso de México sirve muy bien a los intereses de explotación sobre el mismo México, ¿no? Entonces, esa competencia, digamos, implica también el uso de los países más pobres para que se destruyan por sí mismos, ¿sí? Es decir, creyendo a rajatabla y sin ningún tipo de modificación el discurso de los países en desarrollo, el grupo de los 8, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, sí. Hay detalles fácticos, ¿no? O sea, y nos da lecciones de la historia reciente, ¿no? Los gringos nos quieren a México, pero extremadamente, gracias. Bueno, el país, los primos de algunos quieren a México, pero sin mexicanos. Claro.
precisamente por eso están provocando. No, es que Sí, sí, sí. causa hilaridad, pero es real. Por eso están provocando Como en San Miguel de Allende, por ejemplo. Como en San Miguel. Quisieran que todo Verbigracia. fuera un San Miguel de Allende, ¿no? verbigracia, que todo México fuera San Miguel de Allende, y por eso promueven la aniquilación, ¿sí? El anterior presidente, vamos a luchar contra contra el narcotráfico, y realmente lo que están provocando es un genocidio. ¿Sí? Ujú, claro. Eso es lo grave, pero lo grave, lo más grave es que no nos damos cuenta de ello, y no queremos darnos cuenta de ello, ¿no? Bueno, sí. Sí. Gracias a todos. Yo creo que esa frase se la voy a robar, la de que los gringos quieren a México pero soy mexicano. Y no lo voy a citar. Sí lo voy a citar. De hecho, la voy a anotar. Ya la voy a, como decías vos, como decía quién, Brent decía eso. Pero está muy bien, ¿sí? Bueno. No. Pues digo que sí lo voy a citar. Entonces, bueno, la pregunta sería, o más bien, lo que yo intento plantear son algunos ejes de discusión. ¿Bien? El primero que he señalado ha sido la idea de progreso, si se fijan. El segundo ha sido la cuestión racial, ¿sí? Y el tercero ha sido la mirada. ¿Sí? Es decir, para sintetizar, el progreso como idea de que los indígenas son más salvajes, ¿ok? La cuestión racial como la idea de que ser blanco es mejor que ser más moreno, y el tercero, la cuestión de finalmente cómo todo esto estigmatiza a los indígenas. ¿En qué posición queda el indígena a partir de esto? Hay algo muy interesante que quiero compartir porque va a tener mucho que ver con esto. Fíjense, en primer lugar, esto implica cierto comportamiento del Estado con respecto a los indígenas. El primer comportamiento del que pudiéramos hablar antes del Estado mexicano es la, digamos, esclavización, la matanza, la eliminación, ¿no? Por parte de la Nueva España de los indígenas, ¿no? Eso está clarísimo, no me extiendo mucho, está muy claro, ¿no? O sea, hay que matarlos o hay que someterlos para que entonces podamos hacer uso de este México lindo, como pasa y decíamos recién, ¿no? Dirían los españoles también, México está buenísimo, el problema son los mexicanos, ¿sí? Y lo mismo dicen algunos también hoy. Bien, esa sería una primera cuestión. En un segundo momento, pudiéramos hablar de que el Estado, digamos, post-revolucionario, que en la revolución, digamos, revalorizó al indígena, en el Estado post-revolucionario lo que se produce en México es una relación paternalista con el indígena. ¿Qué significa eso? Que los indígenas son asimilados por el Estado post-revolucionario, ¿no? Como niños. Son una especie de niño, ¿ok? Al cual hay que cuidar y hay que educar para que se convierta en algo diferente a lo que es. Entonces acá tenemos algunas políticas, ¿no? De mediados de siglo y posterior, ¿no? Con respecto a los indígenas, que fue estas políticas de integrar al indígena, ¿no? A el mestizaje, es decir, mestizar al indígena culturalmente, que coman otras cosas, que vayan a la escuela, aprendan español, que se vistan distinto, ¿no? Y esto es lo que se consideraba el progreso, ¿no? Y darles mejores condiciones de vida. La pregunta es, ¿dónde está el parteaguas? ¿Dónde está la antesala de este protocolo? ¿Cuál es la antesala? Bien, la antesala es, digamos, algo que ocurre no solamente en México, sino que ocurre en toda Latinoamérica, y son los ciclos de protesta indígenas latinoamericanos que producen una nueva manera de entender lo que es el indígena, tanto para ellos como para los demás, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Que de ese asistencialismo y paternalismo, ¿no? Va a surgir la consideración a partir del levantamiento zapatista en México, por ejemplo, de que los indígenas ya no son como niños, más bien son rebeldes, más bien son peligrosos. Esa es la idea que tenemos hoy. Si se fijan, nadie dice